Bien, bueno, vamos a hablar en esta oportunidad respecto de una causal más de exclusión de la vocación sucesoria. ¿Sí? De hecho le he dedicado un video entero en específico a hablar respecto del concepto de vocación o de la vocación sucesoria. Sí, a grosso modo hemos dicho que la misma se trata de aquel llamamiento, ¿sí?, de tipo legal que habilita al beneficiario a suceder a otro por motivos mortis causa, y que en algunas circunstancias este propio llamamiento a una sucesión determinada puede encontrarse contrariada, y esta contradicción surgirá de alguna de las causales de exclusión de la vocación sucesoria, ¿sí? Causales de exclusión previstas por ley. Entre ellas hemos enumerado y le hemos dedicado videos en específico también a la indignidad, a las exclusiones específicas del cónyuge, y ahora por último corresponde hablar de la última causal de exclusión llamada incompatibilidad testamentaria. ¿Sí? En efecto, la ley contempla causales específicas que afectan a la vocación sucesoria cuando se trata de un testamento mediante, determinando algunas inhabilidades, o técnicamente hablando, la ley determina ciertas nulidades de cláusulas testamentarias que favorecen a determinadas personas tendientes a evitar la posibilidad de que puedan llegar a influir decisivamente sobre la voluntad del testador. ¿Sí? En tales circunstancias se entiende que si se dan determinadas situaciones fácticas al momento de confeccionarse un testamento, determinadas personas no podrían ser beneficiarias de dichas disposiciones. ¿Sí? Es en tal sentido que el artículo 2482 del Código Civil y Comercial determina quiénes no pueden suceder por testamento. A continuación hablaremos de las distintas hipótesis legales. Sí, en primer término, se hace mención respecto de los tutores y curadores. Si estos no pueden suceder en un testamento, y dice el artículo, los tutores y curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración, ¿sí?, por ende, estarían inhabilitados para recibir una herencia por testamento los tutores y curadores respecto de sus pupilos, y como bien aclara el artículo, en dos circunstancias. En primer lugar, siempre que su fallecimiento se produzca durante la plena vigencia de la tutela o de la curatela, y en segundo lugar, cuando todavía no hayan sido aprobadas las cuentas definitivas de la administración. ¿Sí? Por lo contrario, nada impediría recibir la herencia cuando la tutela o curatela ya ha cesado o han sido aprobadas las cuentas de la misma. ¿Sí? Otra hipótesis legal que prevé que distintas personas no podrían ser beneficiarias de una sucesión testamentaria es la del inciso B del artículo 2482 de nuestro Código Civil y Comercial, que dice: tampoco puede suceder el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido. ¿Sí? Bueno, esto es simple, ¿sí? La ley presume, iure de iure, que el escribano y los testigos intervinientes en el acto testamentario otorgado por el interesado no pueden beneficiarse de dicho acto testamentario, entendiendo que se daría una situación de influencia o de eventual captación de la voluntad del testador. ¿Sí? Por dicho motivo, para evitar cualquier suspicacia en estas circunstancias, la ley entiende que tales personas no podrían suceder al causante. ¿Sí? Otra hipótesis es la de los ministros de cultos, líderes y conductores espirituales. ¿Sí? La ley prevé que tales, cuando hayan asistido al causante en su última enfermedad, se encuentren impedidos de suceder al causante
Y esto ocurre debido a que se busca evitar cualquier previsible captación de voluntad. ¿Sí? De todas maneras, se prevé que tales personas no puedan aprovecharse de la disposición testamentaria. ¿Sí? Bien, bueno, estas son las distintas hipótesis legales que en el marco de una sucesión testamentaria priva a tales personas en atención a las particulares circunstancias y roles que ocupan con respecto al causante de su vocación sucesoria. ¿Sí? Vocación sucesoria que se da respecto de determinada y particular sucesión, pudiendo el mismo, en aquellos casos en donde fuera llamado por la ley, suceder. ¿Sí? Por ese motivo es que técnicamente estamos frente a una nulidad de la cláusula testamentaria que favorece a estas personas y no frente a una incapacidad genérica o de derecho cuya finalidad de la norma es evitar que estos puedan llegar a influir decisivamente sobre la voluntad del testador. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora a hablar respecto de la sanción. El artículo 2483 dice, del Código Civil y Comercial, dice: las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se haga a nombre de personas interpuestas. ¿Sí? Bueno, un poco reflejando lo que venimos diciendo. Se prevé la nulidad absoluta y de pleno derecho de tales cláusulas testamentarias que benefician a tales personas que no pueden suceder por testamento. ¿Sí? Por el otro lado, también la norma aclara que tales disposiciones testamentarias son de ningún valor, aun cuando se hagan a través de interpósita persona. ¿Sí? Y esto es muy importante, ya que lo que quiere evitarse es que de ninguna manera tales personas puedan ser beneficiarias de la disposición testamentaria, tanto de manera directa o mediante personas interpuestas. ¿Sí? Bien, respecto de las personas interpuestas, el párrafo primero del artículo 2483 de nuestro Código Civil y Comercial, en su última parte señala: se reputan tales sin admitir prueba en contrario a los ascendientes, descendientes, el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. ¿Sí? De esta manera se precisa quienes se encuentran en tal situación, es decir, en calidad de interpósita persona, por lo que la enumeración es taxativa. Lo que la ley entiende es que todos estos familiares o no, vinculados con la persona impedida de suceder, no se pueden beneficiar tampoco de la disposición testamentaria. ¿Sí? Incluso un detalle más. La jurisprudencia en este sentido ha entendido que la ley prevé una presunción iure de iure de captación de la voluntad del testador, por lo que no se admite prueba en contrario. ¿Sí? Por último, finalmente, se contempla la hipótesis de aquellas personas inhábiles para suceder que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el causante, aclarando la norma que los inhábiles para suceder por testamento que se encuentren en posesión de los bienes dejados por el testador son o serán considerados de mala fe, contemplándose así que quienes se encuentren en posesión de los bienes dejados por el testador y que a la postre sean personas inhábiles, se los reputará de mala fe para que no puedan ampararse en los derechos derivados de la posesión de buena fe. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Con esto cerramos lo relativo a la vocación sucesoria. Así que, si te gustó este video, te pido que te suscribas. Así me ayudas a hacer crecer el canal. Deja tu comentario. Y nos vemos en el próximo video, en donde ya arrancaremos a hablar respecto de la aceptación y o renuncia de la herencia. Saludos.